A El ver, te escucho. resultado sería lo que me queda ya todo pasado a pesos, sería 2.346.074,7. A ver si alguno coincide. Sí, sí. A mí me dio lo mismo, sí. Ok, bueno, quiere decir que están todos bien o están todos mal. Así que estamos, digamos, seamos positivos. Ahora, ¿qué pasó con el tema de la inflación? Calculen la inflación del mismo periodo, aplíquenselo a los fondos iniciales invertidos, o sea, 2.200.000, y díganme entonces, ya como respuesta, ¿qué le respondemos al empresario PYME? Si con todo lo que hizo, ¿se cubrió de la inflación o no se cubrió? ¿Y por cuánto ganó o por cuánto perdió? Profe, perdón, pero Sí, yo estoy teniendo problemas con lo del servicio de la custodia del banco. a ver, decime, por favor. Porque o sea, yo tengo lo de las 318 onzas de oro y yo entiendo que te cobra 0,15 por cada mes, son 4 meses. Sí. O sea, sería ese 60%, o sea, el 60% es, Ojo, 60% no, 0,6%. perdón, ese 0,6% yo lo estoy Sí, perdiendo de ese oro. exacto. Ok, ok. Entonces debo estar haciendo algo mal en las cuentas. Sí, sí, fíjate que es menos de un punto, ¿no? Es un 0,6%. Profe, para sacar la inflación Sí. acumulada con la negativa, ¿qué se hace en ese caso? ¿Qué tendríamos que hacer? Si cuando es positiva multiplicamos por 1 punto, imagínate que 3,2. Entonces decimos, ¿cuánto es 3,2? Bueno, 1,032. ¿Ok? Ujú, sí. Y si es negativa, ¿por cuánto multiplicamos? Por 1 menos 0,2. O sea, por 0,998. Ah, qué boludo. Claro. Perdón por la No, palabra. bueno, no, pero es una expresión Eso es como, simplemente. eso es como hacíamos en economía de la empresa. Uno A más ver, pi. claro, para que, claro, Está. Ok. el Fisher, Eso. No me salía el nombre. no importa. 7,42% la inflación. Bueno, a ver, calcula entonces, lleva los fondos invertidos en momento cero, o sea, O sea, 2.900.000, los 2 ajustarlos millones por inflación, por los uno 2.200.000. 1,0742. ¿Y cuánto te da? dos Y compararlo millones 363,291. Y me contra da, lo. claro, me da más. O sea que entonces no te cubriste si te da más. No, me va a dar, si lo ¿Y resto por me da cuánto? negativo. Mira que te pide el rey en pesos. No, a ver, espera que hago la cuenta. Es una resta. Mm, Menos 17.216. Bien. No te estoy viendo ahora.
¿No? ¿Quién está hablando? Guido. Guido, ok. Perfecto, Guido. Me gusta mucho ese número que lograste. Bárbaro. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Cómo llegó ese número? ¿Cómo llegó ese número? Vos no digas nada, Guido. O sea, yo les explico para que ellos trabajen. Vos tenés unos fondos invertidos en el momento cero, que es 2.200.000, ¿ok? Sí. Bueno, eso lo hiciste trabajar con todas las operaciones que hiciste y llegaste a una cifra. ¿Hasta ahí estamos o no llegaste a esa cifra? Sí, ya hasta ahora. Perfecto, bueno, que la consensuaron varios. Entonces, ahora, para saber si ganaste o perdiste en un contexto inflacionario, tienes que decir, bueno, esos fondos en el momento cero eran 2.200.000. A finish, o sea, cuando cierro el periodo de análisis, o sea, en julio, ¿cuánta plata representa? 2.200.000 por la inflación acumulada desde el momento en que empecé a hacer el análisis hasta el 31 de julio, hasta el 30 de julio. Y ahí comparás, eso es todo. Entonces tenés que calcular la inflación del periodo para poder ajustar los 2.200.000. ¿Y cómo calculo la inflación del periodo? Y ahí tenés los datos, acá tenés la inflación de todos los meses. Pero fíjate cómo lo calculás, cuáles corresponden, a lo mejor tenés que depurar algo de lo que está acá, para demostrarme que entendiste de lo que estamos hablando. Entonces tenés que calcular la inflación y decirme cuánto es la inflación del periodo. Primero calcular la inflación y después aplicás esa inflación a los 2.200.000. Mira que en clase anterior les expliqué cómo se calculaba la inflación y demás. Entonces ahora ustedes me tienen que demostrar que ya están llegando afilados al parcial, ¿no? Aunque falte bastante, por lo menos a la parte de inflación. Después vendrá presupuesto. ¿Cómo calculan la inflación? Ahí tienen los coeficientes. ¿Y cómo calculan la inflación, chicos? Díganme algo, por favor. ¿Qué cuenta se hace? Yo lo había hecho por Fisher, que era 1 más pi es igual a 1 más las otras inflaciones. Bueno, la de abril justamente sería 1 menos 0,02002. Claro, pero uno más no, es uno por. No, Ojo, con eso. no, pero es 1 más Ahora sí. 0,032. Claro, Ahora sí me todas las asustaste. No, inflaciones. por 1 punto. Va a ser Ahora, si no, no me hubiese dado. Ok. No, me asustaste. Y ahí, la de enero, no sé si está bien, pero no la, Pero espera. no la cuento esa. Yo estoy esperando que alguien, aparte de Guido, que alguien más me diga algo, así yo los voy orientando. Pero demuéstrenme que están haciendo algo, chicos. Que esto es para ustedes. Yo no es que me quedo callado porque no quiero hablar. Me quedo callado esperando que alguno de ustedes accione, que trabaje un poquito y que venga con una duda. Si yo le resuelvo la duda y todos los demás escuchan y también avanzan. Pero hagan algo, a eso me refiero. Lo tienen hace 15 días este tema. Yo estoy trabado en el valor negativo, A ver, contame. porque yo estoy agarrando estos 2 millones Sí. y lo estoy multiplicando por la inflación, o sea, por el 1, el valor de enero, el de febrero-marzo, pero ya cuando llego al del negativo, Bueno, pero espera. Vamos a empezar por el primer punto. ¿Cuál es el periodo de análisis? desde enero hasta julio, ¿Desde el 1 de enero o desde el 30 de enero? desde el 30 era. Claro, yo enero no lo conté porque empieza el 30. Bien. Ahí tienen la primer trampa y cayeron varios. Enero ya transcurrió, con lo cual ese 1,5 no se utiliza. Miren que a veces hay datos que se ponen, porque con el mismo enunciado se toman distintos problemas. Entonces, a propósito se dejan para que ustedes seleccionen los datos y demuestren que entendieron. Entonces, lo que dijo una compañera de ustedes es correcto. Enero 1,5 no corresponde porque la inflación de enero
ya transcurrió y estamos arrancando el 30 de enero, año comercial. Por lo cual el 1,5 no va. A ver, ahora sigamos entonces. A ver cuándo llegás a la negativa. Y la negativa sería y yo, por lo que entiendo, metería en un paréntesis 1 menos 0,02, sería. Para que me dé 1 ese valor. menos 0,002. Sí. Claro, que sería como ese valor, no sé si es suplementario, pero el inverso. Y después Sí. el de mayo-julio sí sería por ese 1,043. 43. Claro. Entonces, ¿el negativo cuánto es? ¿Por cuánto multiplicás? Ahí le digo que sería 1 menos Por 0. por 0,998. Exactamente. 0,998. Ahí sí, entonces estás aplicando inflación negativa o deflación. Entonces, ¿y ahí a cuánto llegas? O sea, estás arrancando para todos. Arrancamos con el 3,2. O sea, 1.032 por 0,998 por 1.043. Y ahí tenemos la inflación. Y esa la multiplicás por lo que tenía al principio, ¿no? 2 millones. Claro, por 2.200.000 para saber si esos O sea, 2.200.000 ahora responden a lo que hizo toda esta gente o este buen hombre con esas inversiones. Si se cubrió o no de la inflación. ¿Y la respuesta cuál es entonces? Ya alguien me dio una respuesta. Ahora vamos a ver si alguien más me da otra respuesta y ya después lo charlamos, lo mostramos. Perdón, profe, la primera parte, ¿cuánto había dado? Espera, concretamente, ¿a cuántos pesos había llegado cuando vendió o cuando cotizó en Sí. las onzas Troy que le quedaban? Al 30 de julio. Sí, no lo tengo a mano yo, pero alguien lo dijo y coincidieron varios. ¿Alguien lo puede repetir? Así no avanzo. ¿Cuánto te queda, perdón? Sí. ¿A cuántos pesos está cerrando cuando tenés las onzas ya descontadas? Descontada de la seguridad, digamos. Claro, de la custodia y con el nuevo tipo de cambio de dólar. Ok, a mí me quedó 2.346.073. 246.000, ¿cuánto? 2.346.000. 0.73,48. 0.73,48. Fíjate si alguien más coincide con esa cifra. Perfecto. Debería ser la cifra. Ahí ya tenés el monto que logró con las inversiones que realizó. O sea, arrancó con 2.200.000 y llegó a esa cifra. Ahora veamos si esos 2.200.000 ajustados por inflación nos da más que esa cifra, con lo cual perdió, nos da menos que esa cifra, con lo cual ganó, o nos da igual y empató. A mí me dio más, con lo cual perdió. Bien. Bueno, sí. Perdón. Sorry. No puedo. Bueno, a ver, los escucho, chicos, ¿eh? Así ya lo mostramos porque se nos va a ir el día. O la noche ya. No sé cuál es el resultado final, pero a mí me dio que perdió, profe. O sea, bueno, vamos a ver algo. Yo le digo cuánto, ¿eh? Vamos a mirar esto, chicos. Fíjense, por favor, a ver. A ver si llegamos entonces a estas cifras. 17.000 pesos más o menos. Ok, bueno, ahora llegamos a eso. Acá arrancamos. 2.200.000. Cotización del dólar de ese momento, 4.976. Dólares equivalente, 442.122. Cotización de la onza Troy, 1.388 dólares la onza. O sea que pudo comprar 318,532 onzas. ¿Todos llegan hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, custodia, 0,15 en peso del oro por mes. 4 meses, 0,60. Con lo cual, oro en existencia, 318,532, o sea, 318,532, le resta 1,911 onzas. Se queda con 316,62 onzas. Hasta ahí estamos, chicos. Díganme, por favor, si hay alguna duda. No. A mí no me quedó claro la parte del costo de la custodia. Es el 0,15 por mes en metal.
Si pasaron 4 meses, el 0,60. Entonces decimos, ¿cuántas onzas tenía usted? Que es metal. 318,532. Le saco el 0,6%, que es 1,91 onzas, y entonces la diferencia es lo que me queda. Y pagué la custodia. En metal pagas la custodia. Ok. Entonces te quedan 316,62 onzas. ¿Cuánto está la cotización del oro para esa fecha? 1.346. Por lo tanto voy a tener P por Q, dólares equivalentes, 426, 171,61. ¿A cuánto está cotizando el dólar? A 5,505. Con lo cual voy a llegar a que tengo pesos equivalentes, 2.346,075. ¿Hasta acá llegaron? Sí, ¿Alguien sí. tiene alguna duda, Sí. chicos? Sí. Con lo cual tuvo un incremento. Arranqué con 2.200.000, terminé con 2.346.000, se incrementó 6,64% mi inversión. ¿De acuerdo? Eso fue, y ahora esos 6,64 lo voy a tener que comparar contra la inflación del periodo, para saber si gané o perdí. Veamos cómo lo hacemos. Fíjense, inflación de enero. A propósito, no se usa. No se equivoquen ahí porque esto puede ser una trampa. Inflación del periodo febrero-marzo, 3,2. Inflación de abril, menos 0,2. Inflación mayo-julio, 4,3. Inflación de enero a julio, o sea, del 30 de enero hasta el 39 de julio, 7,42. Yo tenía un monto inicial invertido de 2.200.000. Inflacionado me da 2.363.000. 2.363.000 contra 2.346.000. Tuve una pérdida de 17.165 pesos. ¿Sí? Díganme si tienen dudas. Con lo cual, decimos que la respuesta al empresario PYME le decimos que no se protegió de inflación y tuvo una pérdida REI o RECPAN negativo de pesos 17.165. Esto simplemente es una comprobación. 2.200.000, acá tenemos el diferencial de tasa, que es 0,78, entre la inflación y el rendimiento, que es 6,64, y eso me da 17.165. Es comprobatorio esto, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Por favor, díganme si se entendió. Miren que esto es algo doméstico, ¿eh? Acá no hay moneda heterogénea, como en la mayoría de los ejercicios que van a ver, o moneda homogénea. Simplemente es entender, razonar y poder dar una respuesta a alguien que tiene una duda. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Ok? ¿No quieren que lo veamos nada de vuelta? ¿Seguimos? ¿Vamos al TP6? ¿O alguien quiere ver algo de esto? Bueno, me parece que seguimos entonces. Vamos al TP6. Yo se los envié el TP6. Así que mientras que yo lo busco, dejo de compartir un minuto, lo busco. Ustedes busquen el TP6 y díganme, por favor, qué dudas le puede plantear el TP6. Ya lo tienen a la vista el TP6, el enunciado. Me imagino que alguien a lo mejor se animó a hacer algo, no sé. Pero díganme, por favor, si alguien avanzó algo como para poder acompañarlo en algo. Si no, tenemos que arrancar ¿Se todos te de ocurrió cero. una idea millonaria para una... Bueno, vamos a ver el enunciado del TP6. ¿Qué nos decía el enunciado? ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien lo tiene a mano? Sí, profe, ¿querés que lea? Sí, por favor, sí. Ajuste por inflación. El 30 de septiembre de 2014 se constituye una sociedad a la que los socios aportan 100.000 pesos en efectivo. Fecha de cierre, 31 del 10 de 2014, inflación 3,5%. El mismo día se constituye un plazo fijo en dólares a 60 días por $5.000 a 8,64 cada uno,
que es remunerado con una tasa de interés mensual del 0,5% y un plazo fijo en pesos, también a 60 días, por 15.000 pesos, obteniéndose una tasa anual de 26,4%. Ok. También, ¿sigo? Sí, sí, por favor, sí. También el 30 de septiembre del 2014 se adquiere mercaderías de reventa por 55.000 pesos que se abonan 30% en efectivo y el resto a pagar en 60 días, por lo que se aplica un recargo del 8% sobre lo financiado. Al 30 del 10, Sí, la cotización del dólar es de 8,90 pesos por dólar, mientras que el costo de reposición de la mercadería es de 55.900. perfecto. Realizar Buenísimo. las registraciones contables que reflejen la situación en moneda heterogénea y en moneda homogénea y determinar el REI y RECPAM en pesos. Perfecto, muy Mirar- amable. Ok, entonces, ¿cómo encaramos este ejercicio? Porque este sí es moneda heterogénea y moneda homogénea. Entonces, armemos el activo, armemos en moneda homogénea, hagamos las cuentas respectivas para saber cuánto nos queda de cada operación que hicimos. Entonces, en caja, ¿cuánta plata me quedaría en caja? Tengamos en cuenta, por favor, todo el enunciado, ¿no? Hubo aportes, esos aportes están alcanzados por las operaciones que estamos realizando. O sea, te quedan, bueno, serían los 100.000 menos 5.000 por 864, Sí, perfecto. ¿Qué más? menos lo que pusiste en el plazo fijo, que no me acuerdo el número, que eran 15.000. Sí. Y había algo más que no llegué a escucharla. Eh, Y también La tenías mercadería. mercadería. la compra de mercadería. Claro. Y esa mercadería, la abonaste, ¿cuánto abonaste de esa mercadería? El 30%. Eh, a ver, Y 6.500 sería. Sí, ¿cuánto era la compra de mercadería? 55, ¿no? Sería el... 55 es el total, pero solamente pagaste el contado 16.500, que es el 30%. Claro, ahí está, ahí llegué al número también que dijo el compañero, 25.300. Claro, con lo cual eso te demuestra que en caja te quedaron, como bien dijiste, después de haber hecho las cuentas, 25.300 pesos. O sea, vamos armando el activo, vamos armando en moneda heterogénea cómo queda compuesto el activo. Tenemos caja 25.300. Después vos me dijiste que con parte de la plata se ve realizado un plazo fijo, Sí, tanto en pesos como en dólares, ¿no? claro. Entonces, veamos cómo me queda evaluado a fin de mes el plazo fijo en pesos y el plazo fijo en dólares. Profe, ahí para calcular la tasa del plazo fijo sería 26,4 dividido 12, 0,26,4 dividido Sí, 12. directamente, correcto, sí, sí. Eso es para el plazo fijo en pesos, ¿no? Pero también hay un plazo fijo en dólares, que tenemos que saber cómo queda evaluado ese plazo fijo en dólares.
Profe, perdón, le hago una consulta. Sí. ¿Está compartiendo pantalla? No, todavía no. Ah, todavía no, ok. No, porque si no, no trabaja nadie, Julieta. Bueno, Ok. es una triste realidad, pero bueno. Después lo hago. Pero dígame, por favor, entonces, El plazo fijo en dólares te queda $5.025 y eso lo pasás a peso. sí, ¿cuánto quedaría? Espera, ¿cuánto era? 8 con... ¿Cuánto era? Fíjense en el enunciado. 8,64. Ahí va. Ojo, Al 30, 8,90. claro. Ah, ahí va, sí, sí. Ojo con esos detalles que son garrafales. Entonces, ¿en cuánto nos queda evaluado? En pesos. me quedó no, 44.722,5 pesos. sí, 723, perfecto, ok, Nicolás, ok. Bueno, entonces ya tenemos la caja. Dijimos que en caja nos quedan 25.300 pesos. El plazo fijo en pesos, ¿en cuánto quedaba evaluado? No recuerdo si me lo dijeron. No lo dijimos y a mí me dio 15.330. Perfecto, excelente. Ok. Iba a decir porque no sé si la tasa anual la transformé bien. Sí, directamente dividido 12. Bueno, Claro, hice eso y está bien. es como para... No estamos en economía de la empresa acá. Vamos directo. Entonces, y mercadería de reposición, entonces, que es otro ítem del activo. Y eso era la totalidad entonces, 55.900. 25,900. Perfecto. ¿Y de esa manera tenemos algún otro componente del activo? Me parece que no, ¿no? No. Bueno, entonces, ¿cuánto nos daría en moneda heterogénea el activo? $141, 252. 141.253 debería ser el número. 141.253. Sí. Ahora vamos a pasivo y patrimonio neto, que tiene que dar lo mismo, obviamente, ¿no? ¿Qué tenemos en pasivo y patrimonio neto? El capital, ya sabemos de cuánto es. El ¿De cuánto proveedor. es? Tenés también. Sería los 55.000, no el 30%, que el 70% que es lo que le debes. Sí, Y bueno, eso también con el interés, ¿no? aquí sí, obvio, sí, no nos regala nada. Claro. Entonces, ¿cuánto daría eso? 40.040. 40.040, perfecto. Ya tendríamos el pasivo proveedores 40.040. Después tenemos un capital social, ¿de cuánto? Que es la suma de todos los aportes en el momento cero. Los 100.000 al principio. ¿Cuánto? Los 100.000 al principio, ¿te referís? Claro, los 100.000 pesos, capital social. Y por lo tanto, el resultado de cuánto debería ser. Y después lo tenemos que comprobar, obviamente, ¿no? Si no, no tiene sentido. Y ya sabemos cuál es el total del activo y sabemos que la ecuación patrimonial nos dice que el activo total es igual al pasivo más patrimonio neto. Y en patrimonio neto incluimos el resultado. ¿Cuánto es el resultado? 1.213. 1.213, perfecto. ¿Ganancia o pérdida? Ganancia. Ganancia porque aumenta, si no, no llegamos a 141.253. Bien, ahora tenemos que justificar el resultado. No nos podemos quedar con que lo sacamos por diferencia. Entonces justificamos el resultado. ¿De dónde surgieron los 1.213? A ver, el plazo fijo, ¿cuánto rindió? Comparado en el momento cero al momento cierre mes. ¿Cuánta plata pusimos en el plazo fijo pesos? ¿Y con cuánta plata contamos ahora a fin de mes? Por los intereses de vengado. Nos dio una ganancia de 330 pesos. Claro, 330, excelente. ¿Qué pasó con el plazo fijo en dólares? ¿Cómo se portó? ¿Cuánto pusimos al inicio? ¿Cuánto tenemos a fin de mes? Y ahí haces lo que pusiste al principio por la Sí. cotización del principio. Sí, Y bueno, menos lo que tenés ahora. Claro. Y sería 1.523. Sí, o 1.522,50. Ok, perfecto. ¿Qué pasó con la mercadería?
Aumentó 900 pesos. Aumentó 900 pesos, excelente. ¿Y qué más tenemos acá? ¿Ya con esto es suficiente o tenemos algún otro efecto, resultado, ganancia o pérdida? La inflación no la tenemos que registrar. ¿Cómo no te escuché? La Disculpame. inflación no tenemos que registrar. No, inflación es cuando hagamos homogénea. Ah, ok. Entonces, ¿tenemos algo más acá? ¿O tenemos los 330, que es el plazo fijo pesos, los 1522,50 o 1523, no cambia nada, que es el plazo fijo en dólares, y la mercadería 900 pesos, que es la tenencia, el resultado por tenencia? ¿Cerramos acá o hay algo más? ¿Llegamos a 1213 con estas cifras? Profe, ¿me podría repetir el de los dólares? ¿Cómo Sí. queda? ¿El resultado o el Sí. importe del plazo fijo? No, el resultado. El resultado del plazo fijo de dólares ganamos 1522,50 o 1523, que es el tipo de cambio, o sea, cuánto colocamos en dólares, cuánto generamos en interés en moneda extranjera, entonces en dólares, y todo eso multiplicado por el tipo de cambio de cierre, menos la plata que invertimos para comprar los dólares. Ah, te está faltando el interés, ¿no? El del plazo fijo, el del proveedor, digo. Ahora sí, ahora me gusta, si no, no cierra esto. ¿Cuánto es el interés del proveedor? 1540. Para el 1540 70% pérdida. de 55 y el 004. Y ahí sí llegamos a 1213. Sí. Bien. Les pregunto, ¿se entendió lo que hicimos? Vamos a hacer una cosa, lo voy a compartir. Así ahora sí, ven esta primera etapa que es moneda heterogénea con las cuentas respectivas para que se entienda. Por favor, no se queden con dudas porque se acaban las chances de ver estos temas. Bueno, acá está, acá lo tienen. Acá tienen las cuentas, moneda heterogénea. Fíjense el saldo de caja. Arrancamos con 100.000, restamos los 5.000 por 8,64, que son la compra de los dólares, le restamos los 15.000, que afectamos al plazo fijo, y le restamos los 16.500, que es el 30% que le pagamos al proveedor. Le quedamos debiendo el 70%. Plazo fijo pesos, colocamos 100.000, y la tasa es el 26,4 anual, o sea que le dividimos por 12, le sumamos 1, lo multiplicamos y nos da 15.330 pesos. ¿Ok? Plazo fijo, dólares. Tenemos 5.000 dólares que colocamos al 0,5% mensual. Le incrementamos, o sea, por 1,005 y lo multiplicamos por el tipo de cambio de cierre 8,90. Y eso nos da 44,723. Mercaderías a reposición, 55,900. Cerramos el activo. 141,253. ¿Ok? ¿Se ve bien? Díganme si se entiende, si tienen alguna duda. ¿Está ok, chicos? ¿Hasta acá? Perfecto. Sí, sí. ¿Qué pasó? Entonces le quedamos debiendo al proveedor el 70%. Si le pagamos el 30%, le quedamos debiendo el 70%. El 70% de 55.000, pero nos cobra un 4% mensual. Por 1,04 nos da 40.040. Capital social, ¿cuánto fue el aporte? Es dato, 100.000 pesos. Resultado por diferencia, para que balancee el total del activo con total de pasivo más patrimonio neto, tiene que ser sí o sí 1.213 pesos ganancia. O sea que incrementamos el patrimonio. ¿Cómo lo justificamos? Justificación del ajuste. Tenemos plazo fijo en pesos, 15.330 contra 15.000 que colocamos. Ganamos 330. Plazo fijo en dólares, 5.000 por 1,005 por 8,90, que es lo que tengo al cierre, menos 5.000 por 8,64, que es lo que me demandó los pesos para comprarlo, 1.522,50. Mercadería, cierre menos origen, menos precio de compra. Tenencia, gané 900 pesos.
Y por último, vemos el proveedor. Al proveedor le quedé viendo el 70% de la mercadería, o sea, compré por 55.000, le quedé viendo el 70 y eso me cobra el 4%. El 4% es 1.540 pesos de pérdida, que están incluidos acá. 540,040. Y llegamos entonces a comprobar que esto que habíamos sacado por diferencia es correcto. Siempre hay que justificar, ¿eh? Si no por diferencia es fácil sacarlo. Y la cosa es que ustedes me demuestran que se entienden cuando lo justifican. Esta es la justificación en moneda heterogénea. Bueno, ahora veamos entonces, o vean, yo los acompaño, qué pasa cuando aplicamos inflación a todo esto que hicimos. A ver si realmente gané y pago impuestos por 1.213 o el número es otro. Ahora yo los escucho a ustedes, ¿eh? ¿Cuánto era la inflación, profe, del periodo? La inflación del periodo, miren, que tengo que buscar el dato. Aguarden un segundo que está por acá esto. 3,5. Acá está. La inflación del periodo, a ver dónde está, 3,5. Acá lo tienen. ¿Ok? Inflación del periodo, 3,5. Esperen que me fui para el otro lado. Acá estamos. Ahora pasemos todo esto, homogeneicemos el balance para saber realmente, en este contexto inflacionario del 3,5, cuánto gané o cuánto perdí. Y esto es más de lo mismo, ¿eh? Esto sí se refiere ya a los 4 primeros ejercicios que vimos. Ahí lo que hacía era ajustar el valor de origen con la inflación Sí, y bueno, lo restaba con el valor corriente para que me dé claro, exactamente, sí, así es, como vos. Perfecto. Exactamente así. Entonces veamos qué pasó con la mercadería, con los plazos fijos, con los proveedores. Y realmente ahí la inflación me ayudó o no, o me perjudicó. Cuéntenme, a ver qué pasó. ¿Qué pasó con la mercadería? ¿Qué pasó con proveedores, con los plazos fijos, con el capital? Los escucho, chicos, díganme, ¿eh? Y la diferencia de mercadería me va a quedar 1025. ¿Ganaste o perdiste? No, perdí. Perfecto, excelente, muy bien. ¿Y dónde surge la pérdida? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es la cuenta? Y porque hice el valor de origen que era 55.000, lo ajusté a inflación que es por 1,035, eso me da 56.925. Ok, Y yo sabía que el valor corriente, que es el último de reposición 55.900, lo hago la resta. ok, excelente, muy bien, Guido. Bueno, Guido ya nos dio un resultado. A ver, alguien más que me diga qué pasó. Así no nos forzamos tanto a Guido. ¿Qué pasó con otro ítem de este balance, de estas operaciones económico-financieras que se realizaron?
¿Qué pasó con proveedores, chicos? Coméntenme, ¿qué pasó con plazo fijo en pesos o en dólares? El plazo fijo en pesos, por lo que me dio, perdiste Sí. también. ¿Cómo nos fue con el plazo fijo en pesos entonces? También se perdió. ¿Cuánto, Nicolás? Se perdió 195 pesos. Perfecto, excelente, Nicolás, muy, muy amable. Bueno, a ver, alguien más, ya tenemos a Guido y a Nicolás, a ver si alguien más se anima a darme una respuesta. Así vamos tomando confianza en este tema. ¿Qué pasó con el plazo fijo en dólares? Esto se repite, es una mecánica que tiene para analizar. ¿Cuánta plata puse al inicio? Eso ajustado, contra cuánta plata tengo. Eso es todo. ¿Qué pasó con el plazo fijo de dólares? Anímense, chicos, vamos, 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 que no es tan difícil esto. Es simplemente una mecánica que tiene que hacer cuentas. ¿Cuánta plata invertí en el plazo fijo de dólares? Por lo menos díganme eso, a ver. Valor original, ¿cuánta plata se invirtió? $43,200. Exacto, muy bien, 43,200. Ok, Facundo, bueno. ¿Ajustar o por inflación eso? ¿Cuánto tendría que tener entonces cuando lo reexpreso? 44,712. Ok, excelente. ¿Y cuánto tengo? Ahora el valor corriente me dio 44,722,5. O 723, para redondear. Por Claro. lo tanto, ¿ganaste o perdiste? Gané 10,5 10 y o medio, 11. 11, sí. Sí. Perfecto, excelente, eso es todo. Muy bien. O sea, ya tenemos el plazo fijo entonces en dólares, plazo fijo en pesos. ¿Proveedores me habían dicho ya? No. No, a ver, ¿qué pasó con proveedores? ¿Cuánto le quedé debiendo al proveedor? Esa es la mecánica, vamos, vamos. ¿Cuánto le quedé debiendo al proveedor? Le quedé debiendo lo que no le pagué, obvio. 38.500. 38.500, exacto. Y eso ajustado, 39.847,50. Sí, o 39.848, no importa, está bien. Claro, y después, bueno, restado por el valor corriente, que son los 40.040. ¿Qué pasó? Y me da 193. ¿Ganancia o pérdida? No, perdí entonces. Ahí el proveedor, evidentemente, si la inflación del periodo fue el 3,5 y él me cobró el 4, es lógico que haya perdido, ¿no? Claro, sí. No hay chance ahí. Bien. Noto así como que me está costando un poco con que participen, ¿eh? No sé si... No es, a lo mejor estoy equivocado, pero son siempre los mismos los que están participando. Voy a compartir, a ver, entonces, como para estimular, para que vean que lo que dijeron hasta ahora es correcto. Acuerden que voy a compartir pantalla. Todas esas diferencias que estoy Sí. calculando Sí, es justamente para justificar el resultado en el balance de la moneda. claro, porque nosotros todavía no armamos el balance en moneda Claro. homogénea. Y después la sumatoria de esto, exactamente como vos decís, Hacer el resultado. claro, tiene que Claro. justificar el resultado que sacamos por diferencia. Claro, para que me iguale activo con... Claro, porque si no, yo no sé si se sacó por diferencia y está bien o está mal. Tengo que realmente analizarlo para saber qué pasó. Vamos a ver, fíjense. Acá les pongo lo que dijeron hasta ahora. Y le agregué el capital que todavía no me lo habían dicho, pero bueno, no importa. Es una reexpresión de la plata que aportan los accionistas para que él mantenga actualizado el aporte. Entonces tenemos mercadería, fíjense, valor original 55.000. Lo reexpreso
por el 3,5% de la inflación del periodo me da un valor expresado de 56,925. ¿Cuánto es reposición? 55,900. O sea, el mercado me dice que la mercadería te está costando 55,900, con lo cual no alcanzó la inflación, ¿sí? La reposición, el valor de reposición. Con lo cual mi tenencia, que yo la había evaluado 55,900, me está diciendo que quedó por debajo de lo que sería reposición. Entonces, tengo una pérdida de 1.025 pesos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Estamos bien. Estamos bien. Ok. Ok. Proveedores. Le quedé debiendo 38.500 al proveedor. La inflación es del 3,5, por lo tanto, ese valor reexpresado de deuda es 39,848. ¿El proveedor cuánto me cobra? Habíamos hablado que el proveedor me cobraba otra cifra, no me cobraba la inflación, me cobraba un poco más. Acá tenemos, el proveedor en algún lado lo dice. 4%, ¿no era? Sí, creo que es 4, pero 60 días un recargo del 8% sobre lo financiado. Con lo cual tenemos a 60 días el 8, el 4% es mensual, ¿no? Entonces ahí tenemos que el 4 es lo que me cobra el proveedor. Si la inflación es del 3, evidentemente me está cobrando más que la inflación. Por lo tanto, perdí 193 pesos. De que estoy debiendo al cierre del periodo, de ese primer periodo, 40,040. Plazo fijo en dólares. Invertí 43,200, la inflación el 3,5, el valor represado es 44,712. Cuando tengo el plazo fijo por los intereses de vengado me da 44,723, por lo tanto gané 11 pesos. 11.000, 11 millones, lo que fuere. Plazo fijo en pesos. ¿Cuánta plata coloqué en pesos? 15.000. Reexpresado 15,525. ¿Ok? El plazo fijo de vengado 15,330. Por lo tanto, tengo una pérdida de 195 pesos. ¿Ok? Capital reexpresado 103,500. Capital por inflación. Sigamos un poco más. Hagamos el balance entonces ahora en moneda homogénea. Fíjense, el activo no cambió, 141,253. Proveedores 40,040 se mantiene. Sí cambió obviamente el capital porque lo reexpresé. Por lo tanto, el resultado pasó a ser ahora, para que esto balancee, negativo 2.287 pesos. Ahora lo tengo que justificar. ¿De dónde parte la justificación de este resultado? De todo lo que analicé recién. Acá lo vemos. Fíjense, tengo un resultado por tenencia negativo de 1.025 pesos de la mercadería. ¿Dónde está? Acá. 1.025 pesos. Acá lo calculamos. Y acá lo volcamos. Después, resultado por plazo fijo en pesos, 195 negativo. Plazo fijo en pesos, 195 negativo. Seguimos. Plazo fijo en dólares, 11 positivo. Acá lo tenemos, 11 positivo. Ganancia. Por último, tenemos resultado por la financiación del pasivo del proveedor, 192,50 pérdida. Y acá tenemos que el proveedor tiene una pérdida de 193, está redondeado obviamente, ¿no? ¿Y qué nos falta por último? Que ya lo vimos en los 4 ejercicios anteriores. ¿Cuánto quedó en caja? 25,300. ¿Cuánto fue la inflación del periodo? 3,5. Eso me representa una pérdida de 885,50. Cuando sumo todo esto, me refleja una pérdida final de 2.287 pesos. Y de esta manera justifico exactamente, correctamente, la diferencia patrimonial que había sacado como resultado del nuevo periodo aplicando inflación. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda, chicos, de esto? Díganme, por favor. Miren que es hoy cuando tienen que plantear. Yo no tengo duda, pero la pregunta esta de expresar el rey o el rep, el RECPAM, sí. PAM ese, con la justificación de que los valores de pérdida de la inflación y
y los balances me den correcto, está resuelto o lo tengo que justificar de otra manera. No, lo tiene que ver como que esto que nosotros estamos acá sacando por diferencia para balancear la ecuación patrimonial, o sea, total activo es igual a total de pasivo más total de patrimonio neto, tiene un origen. Y ustedes tienen que identificar de dónde surgen los 1213, esto es moneda heterogénea y esto es moneda homogénea. Fíjense cómo cambió. Acá estábamos en heterogénea con una ganancia, 1213, pagamos impuestos. Y acá, si aplicamos inflación, nos da una pérdida de 2.287 pesos entre los monetarios y no monetarios que estuvieron expuestos a la inflación, con todo lo que hicimos. Entonces, ¿cómo cambió el resultado? Yo acá lo saco nuevamente por diferencia para que me balancee, pero después lo tengo que justificar para saber que lo que estoy poniendo acá es correcto. ¿Y cómo lo justifico? De esta manera, analizando todo esto que surge de estas cuentas. ¿Se entiende, chicos? Díganme, por favor, si hay alguna duda. Por mi parte, sí, entiendo. Bien. Bueno, no me llama la atención, pero ya se entendió porque participaste. ¿Sí? Dudas, chicos, por favor, planteen dudas. Mire que es la última clase de inflación esta. Los ejercicios son de este tipo y a medida que, como se habrán dado cuenta, que vamos avanzando, le vamos metiendo un poco más de complejidad al enunciado y a la resolución, obviamente. Igual o puede ser tipo, va por lo que vi en estos ejercicios que subiste, o son tipo de balance, o Sí. como el anterior que Sí, puede hicimos. ser cualquiera de los dos. Lo que pasa es que les envío el anterior, ese gold, o sea, de oro, para que vean que la inflación no solamente tiene que formar parte de un balance, sino que en un contexto inflacionario tenemos que mentalizarnos, utilizar el mecanismo razonar contra o con inflación para saber el resultado real de las operaciones que realizamos. Y tener en cuenta siempre esto, ¿no? Que si yo me siento o me quedo posicionado en pesos en un contexto inflacionario, voy a tener una pérdida, porque es un monetario, una moneda de curso legal que está afectada directamente por la inflación. Si yo podía tener una venta en moneda de curso legal a cobrar en 60 días, bueno, eso estaría erosionado por la inflación. Así como acá el proveedor se vio erosionado por la inflación, y acá habíamos dicho que en moneda heterogénea me representaba una pérdida de 1.540 pesos, lo que me dijo, lo que me cobró el proveedor. Fíjense, esos 1.540 pasaron a ser ahora una inflación de ¿cuánto? El proveedor de 193 pesos. Viene como cuando aplico inflación, las cosas cambian. Y esto es real. Este es el resultado real de los pasivos. Entonces simplemente es para eso. Puede ser un ejercicio como el anterior o como este, donde lo aplicamos a balance. Balance, obviamente que es una simplificación esto. Piensen que los bienes de uso se ajustan todos por inflación también. Yo no les pongo bienes de uso. ¿Por qué? Porque tendría que ser un trabajo de fecha de alta del bien de uso a la fecha de cierre, las amortizaciones acumuladas las tengo que actualizar también, los valores al inicio los tengo que llevar también por el coeficiente punta a punta. Entonces lo meto en un problema a lo mejor que no tiene sentido acá. Pero los bienes de uso también se actualizan por inflación. Dudas, por favor. Planteen dudas. Profe, yo tengo una consulta. Por favor, sí. En proveedores, Sí. cuando calculaste los proveedores, Sí. ¿lo hiciste por el 0,4% de la financiación? Va, el recargo. Espera que te voy a mostrar acá. Sí, por 1.04, acá está. Pero el recargo es del 8%, tomaste la mitad porque es a 60 días. Claro, porque el 8% es por 60 días y acá estamos cortando a un mes. Ah, ok. Yo creo que el enunciado lo decía, ya déjame que lo busque, así ya no nos quedan dudas. Fecha de cierre 31 del 10 del 14, ¿ves acá? El enunciado. O sea que estamos hablando
de que el 30 del 9 se hicieron los aportes y demás, y después la fecha de cierre de esto es el 31 del 10, o sea, 30 días. Por eso que tomamos la mitad del 8%. Genial, ¿Ok? gracias. Más dudas, chicos, pregunten, por favor. Yo les voy a mandar un ejercicio más para que lo trabajen en su casa y que después cuando nos volvamos a reunir, que va a ser una clase antes del parcial, porque ahora van a empezar, quizás nos vemos antes, si Federico no puede dar alguna clase de presupuesto, aparezco yo. Pero si no, una clase antes del parcial vamos a ver todo tipo de dudas, tanto de presupuestos como de inflación. Ustedes para esa fecha, y si quieren antes háganlo también, desarrollen el ejercicio, no les mando la resolución a propósito, porque si no, no lo hace nadie, nadie trabaja. Les voy a mandar esta resolución para que lo tomen, lo tengan como modelo. Ahora se las envío al aula. Ahora, cuando terminen el segundo turno, les envío la resolución, o hoy o mañana, en función de la hora, de este ejercicio. Así lo tienen como estructura modelo para resolver. Pero es más de lo mismo esto, porque los 4 primeros se basaron en algo parecido. Una vez que entienden la mecánica, ya después avanzan solos. Pero tienen que hacer ejercicios. Primero para entender, para consolidar los pasos y el conocimiento, y después para bajar el tiempo. Porque en el parcial van a tener 1 hora 45 para resolver ejercicios de presupuestos y ejercicios de inflación. Entonces tienen que estar entrenados. Si no, lo van a saber, pero no les va a dar el tiempo para resolverlo. ¿Ok? Bueno, díganme por favor si tienen alguna duda. Sí. Sí, los escucho, chicos. Yo dejé de compartir, pero podemos compartir nuevamente todo otra vez, si quieren. Una pregunta, pero del parcial. Sí. Va a ser un ejercicio de inflación y otro del de presupuesto que todavía no vimos. Claro, puede ser uno de inflación y uno de presupuestos, dos de inflación y uno de presupuestos, dos de presupuesto y una de inflación, pero todo entra exactamente en el plazo que le damos para resolver. Perfecto. Pero esa es la parte práctica. Y va a haber preguntas teóricas también, ¿eh? A eso iba. Ok. Claro, no, todo lo que no es práctico es teórico. Listo. Con lo cual, por favor, miren que para promediar el 8 tienen que sacar 8 tanto en la parte práctica como en la parte teórica. No es que pueden sacar 10 y 6. 8 en cada parte. Profe, pero perdón, entonces primero nos toman la parte teórica y después nos toman la parte práctica. No, le damos una hoja con todo, con la parte práctica y teórica, con los ejercicios y las preguntas teóricas. Okay. Así es el parcial. El final es al revés. Si van a final, primero se le da la parte práctica y ustedes tienen un plazo para resolver y después retiramos hojas o van entregando y le damos la parte teórica. Y mientras que ustedes están haciendo la parte teórica, yo o alguien más está corrigiendo la parte práctica. Y si lo interrumpimos cuando están haciendo la parte teórica, lo llamamos, es porque la parte práctica no prosperó y terminó el examen final en ese momento. Así se desarrollan los finales. Pero el parcial no, el parcial le damos todo junto en la hoja para que resuelvan dentro del plazo razonable. Con lo cual, si no están entrenados, no llegan. Tienen que llegar entrenados, tanto en presupuestos como en inflación, para resolver los ejercicios. Pero es juego limpio, no hay nada raro. Es más de lo mismo. Bueno, dudas, si no los libero, chicos, no tiene sentido. Les voy a mandar esta resolución y un ejercicio nuevo para que practiquen ustedes también. Y en los foros hay de todo, ¿no? Así que en cualquier foro que quieran ir, ahí van a tener exámenes, ejercicios, ¿no? Profe, por ejemplo, si compro un bono, también lo tengo que ajustar, o sea, lo voy a tener en el activo. Sí. Y también lo tengo que ajustar por inflación. Exactamente. ¿Vos cuánto desembolsaste para comprar ese bono, Matías? Y 10.000 pesos. Bueno, al cierre del mes, ¿cuánto está cotizando el bono? Y está cotizando, no sé, en 11.000 pesos. Bueno, si la inflación del periodo, para hacerla fácil, ¿no? Fue del 8%, ganaste.
y fue del 12%, perdiste. Porque tenés que hacer la plata invertida en el momento cero, reexpresada por la inflación y comparado contra el valor de cotización al cierre del mes de la inversión. Ok. Es siempre lo mismo, o sea, es una mecánica esto. Y siempre justificar sí o sí el resultado que sacan por diferencia para poder balancear el total del activo con el pasivo y patrimonio neto. Ahí está la clave, ¿no? Cómo justificar el resultado. Más dudas, chicos, pregunten, si no, los libero, como quieran ustedes, ¿eh? Yo me quedo, pero ustedes, no sé si tienen más dudas o no. ¿No dudas? Bueno, los libero entonces. Les deseo mucha suerte, buen fin de semana. Arrancan ya el viernes que viene con Federico y a lo mejor nos vemos antes. Y si no, la clase previa al parcial de repaso y en el parcial presencial. ¿Ok? Bueno, hasta luego. Ok, profe. va. Buen fin de... Buenas noches. Buen fin de semana, chicos, que lo pasen muy bien. Estudien que se Gracias. puede.